No se imaginaba el aún presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que su última semana iba a dar para tanto. Lejos de ser un bálsamo, se ha convertido en la semana más complicada de la legislatura, con el terror en la deuda amenazando la estabilidad no solamente de España, sino de toda Europa. El lunes, el vencedor, tras el 20N, tendrá poco tiempo para celebraciones. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. El ministro japonés de Finanzas señala que está preocupado por la presión sobre la deuda de España e Italia. Yuna Sumi pide a Alemania que tome la iniciativa para paliar la crisis de la eurozona. Prevé además que el G7 se reúna antes de 2012 para analizar la situación de la Unión Europea. La canciller Angela Merkel advierte de que el Banco Central Europeo no puede resolver la crisis por sí solo. Estoy convencida de que solo soluciones políticas pueden resolver la situación, solo firmes soluciones políticas. Si los políticos piensan que el Banco Central Europeo puede resolver la crisis del euro, entonces están equivocados. Dann redet sie sich aus meiner Sicht etwas ein, was so nicht passiert. En Italia, el gobierno del primer ministro interino, Mario Monti, supera el voto de confianza en el Senado con el apoyo de todos los partidos, salvo la Liga Norte. La Cámara Alta vota hoy el programa de reformas del nuevo Ejecutivo. Incluye reducir gastos administrativos, reformar el mercado laboral y las pensiones y luchar contra la evasión fiscal. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para financiar las operaciones del Ejecutivo al menos hasta el próximo 16 de diciembre. Se evita por el momento otro posible cierre parcial del Gobierno. La iniciativa debe ser ratificada por el Senado. Y seguimos en Estados Unidos, donde miles de personas del movimiento Ocupa Wall Street bloquean el puente neoyorquino de Brooklyn. La policía detiene a más de 300 manifestantes después de varias horas de disturbios por las calles de Nueva York. También ha habido manifestaciones y movilizaciones en otras ciudades del país, así como en Bélgica, Alemania, Italia, Nigeria, Polonia y también en España. Momento para ver cuáles son el resto de los titulares en los mercados y también en el kiosco de prensa. Comenzamos en la Bolsa de Madrid, donde Ángeles Lozano, muy buenos días. ¿Cómo podemos acabar esta semana? Muy buenos días, Natalia. Pues según están comentando los operadores, el viernes podría comenzar con caídas en torno al 1,2% en las principales bolsas europeas. Por lo tanto, tendencia de fondo negativa en una jornada en que toda la atención de los inversores estará puesta en el mercado secundario de la deuda y en esas primas de riesgo. Aunque ayer se alejaba de los máximos intradía, la prima de riesgo española cerraba marcando el máximo histórico en el entorno de 460 puntos básicos. Y Patricia, en la prensa, ¿qué nos hemos encontrado esta mañana? Buenos días. Buenos días, Natalia. Pues hoy tenemos que seguir hablando de candidatos y también de campaña electoral, que además hoy termina. Y ya en clave económica, la deuda española es la gran protagonista. Deuda española, gran protagonista. Enseguida actualizamos cómo se está moviendo hasta ahora la prima de riesgo. Antes, el pronóstico del tiempo con Alejandra Lloz. Buenos días. Situación variable en el entorno del Mediterráneo. Las lluvias ganan terreno en la jornada de hoy, alcanzan buena parte de Andalucía. Pueden darse con algunos fenómenos tormentosos y en la zona centro las nubes también se irán incrementando, pero será en Galicia donde la lluvia sea más consistente por la tarde. Comenzamos ya porque a 3 días de las elecciones generales España se encuentra más que nunca al borde del precipicio. La intervención en los mercados de deuda del Banco Central Europeo calmó el ascenso de la prima de riesgo a última hora, pero la situación continúa siendo preocupante. Por ejemplo, a esta hora ese diferencial con respecto al bono alemán a 10 años se mueve en España en los 485 puntos básicos, en Italia por encima de los 500 y también estamos viendo cómo en Bélgica, aunque ha bajado de los 300 después también de la intervención del Banco Central Europeo, se está moviendo en los 299. En España, el presidente del Gobierno, en una de la que además fue su última aparición como jefe del Ejecutivo, pide hoy una respuesta europea de forma inmediata. Un Banco Central Europeo que sea, en efecto, un Banco Central Europeo y que defienda la moneda común y que defienda a los países de la moneda común. Porque para eso están los bancos centrales.
Bueno, pues decía el presidente del Gobierno que para eso están los bancos centrales. Eso es lo que pasaba en España, pero Patricia García, el resto del mundo también está preocupado por ver cómo evoluciona la crisis de deuda, no solamente en Italia, sino que ya el foco de atención se ha centrado de nuevo en España y más con la vista puesta en las elecciones del próximo domingo. ¿Qué cuentan los periódicos internacionales? Así es, Natalia, si te parece vamos a comenzar por Estados Unidos. Allí hoy, por ejemplo, el diario Wall Street Journal apunta que los españoles están a punto de elegir un nuevo gobierno en un momento en el que Europa vive una fuerte escalada de la crisis de la deuda. Dice que las elecciones del domingo traen la oportunidad de apuntalar la confianza en una de las economías más endeudadas de la zona euro tras el colapso de los gobiernos de Italia y de Grecia. Y ya de vuelta a Europa, Reino Unido, por ejemplo, The Economist dedica esta semana en su interior un artículo a España que titula The Pain in Spain. Habla del dolor de España debido al aumento de la prima de riesgo y también de los intereses de su deuda en la última subasta. Señala que estos dos datos son cruciales y que reducirlos indicaría el fin de la crisis. Destaca que las elecciones del domingo, aunque se sabe quién va a ganar, lo que no se sabe es si podrá hacer mucho o no para mejorar la situación de nuestro país. En Francia, por ejemplo, también se habla de España y el diario Les Echos titula España se prepara para virar a la derecha en medio de turbulencias financieras. El financiero galo destaca que ni el virtual ganador de los comicios, Mariano Rajoy, ni el candidato Rubalcaba han podido robar protagonismo a la gran estrella de la campaña electoral, la prima de riesgo. Se pregunta el diario francés qué pensarán los ciudadanos de los recortes que plantea el Partido Popular. Y por último, si nos fijamos en Alemania, Die Welt analiza las elecciones y asegura que el país tiene mucho miedo al eje París-Berlín, que ha sido muy criticado durante la campaña, tanto por el gobierno como por la oposición. Y además destaca que Rajoy deberá ser más fuerte que otros gobernantes del sur de la Unión Europea y considera que el candidato popular al menos es mejor que Aznar, al que califica de demagogo. Bueno, Patricia, enseguida vemos también lo que cuenta el resto de periódicos, pero ya en España, económicos y también generalistas. Desde Japón insisten en que Alemania tome la iniciativa para paliar la crisis de la eurozona. El ministro japonés de Finanzas, Jun Asumi, asegura que el gobierno de su país está preocupado con la evolución de la deuda soberana de España e Italia. Desde Japón vigilan la situación, ya que el problema en estos dos países es, han dicho, bien diferente a lo que se vivió en Grecia. Japón asegura que el G7 podría reunirse antes de que acabe el año para analizar la crisis de la eurozona. Economistas y políticos se han puesto de acuerdo. Todos creen que es el Banco Central Europeo el único que puede actuar para evitar la quiebra de Italia y de España y, por ende, el crack de la zona euro. Todos menos Alemania, que sigue insistiendo en que la situación a esta crisis es política. ¿Por qué ese empeño en no tocar el Banco Central Europeo? Tenemos que remontarnos a los años 20 para encontrar la respuesta. Los políticos lo exigen y los economistas lo tienen claro. Pasa que el BCE debería actuar, pero no le dejan actuar, pero tampoco tiene mandato. Pero al final la única solución es que aplique un quantitative easing como el americano. El Banco Central Europeo, que está haciendo lo que puede, está actuando al borde de la legalidad o incluso fuera de la legalidad, con lo cual hay que permitirle que actúe dentro de la legalidad y sacando toda su artillería. Y para eso hay que permitirle, con un cambio de estatutos, que compre deuda pública. No sé, yo no sé si hay vida inteligente allí o si es que de verdad quieren provocar esto, ¿no? Uno ya empieza a dudar de cuál es su intención, ¿no? La intención de Alemania, claro, que es quien se opone a que el Banco Central Europeo ponga en marcha la máquina de imprimir billetes. El motivo quizá esté en su historia. Entre 1921 y 1924, durante la República de Weimar, la hiperinflación en el país hizo desaparecer los ahorros de los ciudadanos. Una inflación galopante con precios que se duplicaban cada día, consecuencia de una política como la que se le pide ahora al Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central de Alemania monetizó la enorme deuda de Alemania consecuencia de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. En esa época, comprar suponía llevar encima tales cantidades de dinero que los comerciantes, en lugar de contar el dinero, lo pesaban. El caos contribuyó a la llegada de Hitler al poder. Para Angela Merkel, restarle un ápice de independencia al Banco Central Europeo es definitivamente un suicidio político. Y mientras en Reino Unido hemos visto al primer ministro David Cameron visitando la fábrica de producción del equipo de McLaren Mercedes, el equipo de Fórmula 1. No sabemos si para ir calentando motores, para encontrarse con la canciller alemana, con Angela Merkel. Hoy confrontarán en Berlín sus visiones contrarias en cuanto a los cambios del Tratado de la Unión Europea y de la creación de una tasa a las transacciones financieras.
Reino Unido quiere proteger al máximo su independencia política y el negocio financiero y está dispuesto a someter a referéndum cualquier cambio en el tratado que afecte a su soberanía. La canciller alemana Angela Merkel cree que no es necesaria la consulta popular y que Cameron debe ceder en cuanto a la tasa Tobin, pero el primer ministro británico se opone a una medida que podría dañar directamente, según los conservadores británicos, a la ciudad de Londres. El líder parlamentario del partido de Angela Merkel, Volker Kauder, acusaba a Reino Unido de egoísmo. Cuando casi el 30% de su Producto Interior Bruto proviene del negocio del mercado financiero en la City de Londres, es comprensible que ellos estén diciendo que quieren imponer un impuesto sobre sus propias transacciones y no uno en Europa. Sin embargo, debo decir que los británicos no son miembros de la Unión Monetaria, pero sí son miembros de la Unión Europea y también tienen una responsabilidad para el éxito de Europa. Nuestro mensaje a los británicos es que no se puede mirar solo para las ventajas propias sin estar dispuesto a hacer concesiones. Und sie tragen auch eine Verantwortung für das Gelingen von Europa. En la reunión de Berlín, el primer ministro británico defenderá que los cambios en el Tratado de la Unión para unificar políticas fiscales, criterios de austeridad y sanciones se limiten a los países de la eurozona. Merkel tratará de convencerle de la utilidad de fortalecer la unión política y fiscal de la Unión, a pesar de que eso signifique un mayor poder de Bruselas que los políticos británicos rechazan. En Italia, el gobierno del primer ministro interino Mario Monti superó el voto de confianza en el Senado anoche con el apoyo de todos los partidos salvo la Liga Norte. Hoy le toca el turno a la Cámara Alta. Votará el programa de reformas del nuevo Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, recuperar la confianza y también mantener el crecimiento. Incluye reducir gastos administrativos, reformar el mercado laboral y las pensiones y luchar contra la evasión fiscal. Monti ha asegurado que Italia no será creíble hasta que no vuelva a crecer y además ha exigido acelerar las reformas para ayudar al país y a la Unión Europea. Los parlamentarios italianos, no obstante, tienen claro que ahora se abre un duro proceso de reformas. In questi giorni e in queste ore sto avendo contatti intensi con capi di governo di paesi. En estos días estoy en contacto intenso con los jefes de gobiernos europeos para encontrar una manera de implantar de forma rápida las políticas que nos solicitan por todas partes, para mostrar que Italia está presente de forma efectiva en las principales instituciones y que estamos al lado de los principales países europeos. Italia está posicionada tanto a nivel psicológico como político para resolver las cuestiones europeas y esta es la dirección en la que voy a trabajar. Paesi europei. Me parece que Monti ha cumplido con lo que el presidente napolitano le ha pedido y que disfruta de un amplio apoyo parlamentario. Puede manejar esta fase muy complicada que nuestro país está atravesando. Con el apoyo del Parlamento será capaz de determinar las condiciones de esta grave crisis que puede ser superada. En una democracia normal, cuando un gobierno se derrumba, tú votas. En segundo lugar, esperamos medidas muy duras. Estamos esperando para ver su contenido, pero entendemos que el impuesto sobre la propiedad se volverá a introducir y que las pensiones serán retocadas. Pero incluso esto no es suficiente. Con esto vamos a llegar a los 25.000 millones de euros, lo que podría ser suficiente para un presupuesto equilibrado. Pero necesitamos al menos otros 20.000 millones todavía para cubrir el déficit. En Grecia, el gobierno de unidad de Lucas Papadimos presenta hoy al Parlamento los presupuestos para 2012. Comprenden más medidas de austeridad con nuevos impuestos y despidos en el sector público, así como privatizaciones y el cierre de empresas estatales. La patronal bancaria prevé que el sector privado participe activamente en la quita del 50% de la deuda griega. Y en las calles, el gobierno de Papadimos ha recibido su pertinente dosis de rechazo. En Grecia, decenas de miles de personas marchaban anoche en Atenas para protestar contra la política de recortes impuesta por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las protestas acabaron en importantes disturbios por las calles de la capital griega. En España, una marcha de indignados acabó anoche en las puertas del Congreso de los Diputados. Lograron subir las escaleras y mantuvieron su protesta durante varios minutos. Una carga policial disolvió la concentración. Indignados que mantuvieron durante toda la jornada de ayer duros enfrentamientos con la policía en Nueva York. Miles de personas del movimiento Ocupa Wall Street
bloquearon el puente neoyorquino de Brooklyn. La policía ha detenido a más de 300 manifestantes. 7 policías resultaron heridos en estos incidentes. Los indignados trataron de tomar la bolsa de la ciudad y bloquearon la entrada. También hubo movilizaciones en otras ciudades del país y también en Bélgica, Alemania, Italia, Nigeria y Polonia. Precisamente en Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para financiar las operaciones del Gobierno al menos hasta el próximo 16 de diciembre. Evita así otro posible cierre parcial de su Ejecutivo. La iniciativa debe ser aún ratificada por el Senado. Estados Unidos aprueba los presupuestos del año fiscal 2012 para las agencias gubernamentales de Agricultura, Comercio, Justicia, Transporte y Vivienda. El Congreso saca adelante esta medida in extremis con los fondos de gran parte de la burocracia federal casi agotados. Un escenario que refleja la falta de consenso en la Cámara de Representantes sobre las prioridades presupuestarias. Aún quedan por aprobar otros 9 proyectos antes del 16 de diciembre. Si no hay acuerdo, la Cámara Baja tendrá que votar una medida de gastos temporales para financiar las operaciones estatales. No sería la primera vez que el Congreso necesita iniciativas temporales para mantener las actividades del Gobierno. La última vez que los 12 proyectos de ley presupuestarios fueron aprobados sin parches de emergencia fue hace 15 años. Por otra parte, Estados Unidos ha empezado a debatir la enmienda constitucional que, de ser aprobada, exigiría el equilibrio del presupuesto federal. En aras de la austeridad fiscal, la intención de los partidarios de la medida, en su mayoría republicanos, es obligar a que el país no gaste más de lo que percibe en ingresos cada año fiscal. El déficit supera el $1 billón anuales. La enmienda constitucional forma parte del acuerdo alcanzado en agosto para elevar el techo de la deuda nacional, que estipula que tiene que ser votada en ambas cámaras del Congreso antes de fin de año. Vamos ya con el resumen de prensa. Resumen completo ahora de la prensa española, generalista también económica, Patricia García, y comenzamos con La Gaceta. Con La Gaceta vamos a comenzar hoy y con Mariano Rajoy, ya que el diario destaca una entrevista con el candidato del Partido Popular a las elecciones y titula: "No me va a parar ni las amenazas de huelga ni tampoco las manifestaciones". Dice La Gaceta que se trata de la última entrevista concedida a un medio antes del 20N y antes de que Rajoy previsiblemente se proclame como campeón de las elecciones. Bueno, miramos a la prensa económica de nuevo. Gráficos es lo que observamos, primas de riesgo y ese temor, ¿no?, a que España tenga que ser rescatada. Así es, Natalia. De hecho, el diario Expansión dice que los bonos al 7% obligan al Banco Central Europeo a intervenir. El riesgo país llegó a superar los 500 puntos tras la complicada subasta de deuda. Dice que la institución dirigida por Draghi salió en auxilio de España comprando títulos. En cuanto a la imagen de portada, es hoy para el presidente de Inditex, para Pablo Isla, quien afirma en una entrevista concedida a este diario que pide a su equipo que no tema equivocarse. Ya en 5 días leemos medidas urgentes el 21N. Dice que los empresarios piden una pronta respuesta que calme el mercado. Además, añade que las compras del Banco Central Europeo frenan el alza de la prima de riesgo tras rozar los 500 puntos. Y dice que Zapatero exige a Draghi que intervenga porque para eso hemos cedido soberanía. Destaca además que la banca presiona al Banco Central para que flexibilice su financiación y en clave empresarial destaca hoy el diario que Telefónica España pone a la plantilla a buscar clientes. Dice que se trata de un plan estratégico para el área de operaciones y también de red. Y por último, en el diario El Economista leemos que una mayoría absoluta del Partido Popular sin medidas ya no calmará al mercado. Dice que España entra en zona de rescate al tocar la prima de riesgo, los 500 puntos y pagar casi un 7% para financiarse. Añade además que la Unión Europea estudia que el BCE ayude a los países a través del Fondo Monetario Internacional para sortear así el no alemán. Y también habla el diario de clamor contra Merkel. Dice que la negativa de la canciller alemana a que el Banco Central Europeo intervenga con fuerza en apoyo de los estados en riesgo desata el clamor mundial en su contra, y dice también que mientras Alemania se beneficia de unos intereses de saldo. Patricia, vamos ya con la prensa generalista. Vamos a comenzar por el diario El País, que dedica también su imagen de portada, en este caso al candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en una entrevista concedida al diario El País afirma: "Me preocupa que la derecha se alce con el poder absoluto".
Rubalcaba reivindica un partido socialista fuerte como algo necesario, dice, para la democracia. ABC, por su parte, destaca hoy una entrevista al portavoz económico del Partido Popular, a Cristóbal Montoro, y titula "No tardaremos ni un día en aplicar las reformas". En una jornada, dice el diario, crítica para la deuda, el hombre fuerte de Rajoy en economía vaticina que España evitará el rescate. En cuanto al diario El Mundo, principal titular, Zapatero pide auxilio al BCE ante la emergencia de la deuda. Dice que la rentabilidad del bono a 10 años superó el 7% y la prima de riesgo llegó a los 500 puntos. Además, también añade que la intervención del BCE sacó a España de la zona de rescate. Y por último, en el diario La Razón, leemos que Rajoy plantea un pregobierno a Zapatero ante la alerta económica. Dice que el líder de los populares quiere empezar el traspaso de poderes la próxima semana si logra la mayoría absoluta el 20N. Y en este caso, la imagen de portada es para la Bolsa de Madrid con el siguiente titular: el Banco Central Europeo salva a España del rescate. Nos vamos ahora hasta Londres. Emma Martín de Millán, muy buenos días. La prensa británica destaca también la situación en España. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, el Financial Times recoge la situación en nuestro país, aunque el titular de portada es el salvaje recorte de los préstamos bancarios en los países periféricos. El Telegraph, por su parte, se queda con la supuesta trama de Alemania para evitar en Reino Unido un referéndum en torno a la Unión Europea. El Times, mientras, da cuenta de las pérdidas de millones como consecuencia del recorte de prestaciones sociales en Reino Unido. En cuanto al Guardian, cuestiona los 600 millones de libras gastados en consultorías por el Ministerio de Defensa, precisamente uno de los departamentos que más denuncian el tijeretazo del gobierno. Y ya por último, el Independent alerta de infecciones resistentes a antibióticos que se expanden por Europa. Gracias, Eva. Gracias, Patricia. Nos vamos ya a la crónica de los mercados. Muchas veces pienso en lo duro que fue empezar. Y cada vez me alegro más de haber confiado en ellos. Es bueno que algunas cosas no cambien nunca. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa. Tú eres la estrella. Viernes 18 de noviembre, hoy el Banco de España va a publicar el volumen de créditos dudosos del mes de septiembre. El presidente de CaixaBank participa y abre una conferencia sobre empresas que se celebra en Madrid. El presidente del Banco Central Europeo también está de inauguración en Frankfurt. Abre el Congreso Bancario Europeo. Muchas veces pienso en lo duro que fue empezar. Y cada vez me alegro más de haber confiado en ellos. Es bueno que algunas cosas no cambien nunca. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa. Tú eres la estrella. Miramos ya a los mercados. Las tensiones en la deuda de los principales países europeos está dejando caídas hoy también de nuevo en Asia. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con un descenso del 1,2%. ¿Cuáles son los principales movimientos? Nos los cuenta Alberto Lebrón. Alberto, buenos días desde Pekín. Hola Natalia, muy buenas tardes desde Pekín. Pues tenemos caídas en todas las bolsas asiáticas, sin excepción, más potentes en el noreste que en el sudeste. Las bolsas chinas también van a finalizar en negativo, preocupados fundamentalmente por la prima de riesgo española, aunque aquí en China también hemos conocido datos del sector inmobiliario. Los precios han caído bastante en octubre, según Berkeley. Los precios inmobiliarios chinos tienen que corregir todavía un 30% el próximo año. Ahí es nada. Y es que los precios desde 1998 han avanzado un 140%, según el Ministerio de Estadísticas aquí en China. Así, con todo, preocupa el enfriamiento inmobiliario chino, que se puede sumar al enfriamiento derivado de la delicada situación económica europea. Natalia. Gracias, Alberto. Esa conexión en directo desde Pekín. Buen fin de semana en Estados Unidos. Bueno, pues lo que nos auguran los futuros es que se continúa hoy con el descenso. Un 0,3% es lo que se deja el Standard & Poor's 500 después de que ayer perdiera la cota de los 1.225 puntos. Caídas del 1,7%. Finalizaba así la sesión este índice. También hacia abajo el Dow Jones un 1,13% y el tecnológico, el Nasdaq, se dejaba un 1,9%. ¿Cuáles son las
las claves para este viernes. Mario Saavedra, Nueva York. Hola, ¿qué tal? Afronta Wall Street un cierre de semana con bastante nerviosismo. Se espera que se repita un cóctel que ha sido el que ha influido en el mercado este jueves, un cóctel formado por varios ingredientes. Para empezar, la prima de riesgo en Europa, por supuesto, pero también esos 5 días que quedan para que el supercomité del Congreso estadounidense llegue a un acuerdo para un plan de austeridad en los próximos 10 años. Hay rumores de que no lo van a alcanzar. También hay factores técnicos como el escaso volumen de negocio. Muy pocos de los inversores quieren meterse en este mercado y eso acrecienta las caídas cuando se producen. También los niveles técnicos que se han bajado. Por ejemplo, este jueves se ha caído por debajo de los $1.225 en el S&P en algún momento y eso ha pronunciado las caídas. Como decimos, ese es el cóctel que va a dominar el mercado este viernes. No va a haber grandes datos macro. Este jueves la mañana había estado razonablemente moderada en cuanto a las pérdidas porque había habido un buen dato de peticiones de desempleo, el nivel más bajo en los últimos 7 meses. Sin embargo, este viernes no hay nada más que los indicadores líderes y ese dato no se considera suficiente como para apuntalar el nervio que por los demás decimos tienen los inversores en este cierre de semana. Y en Europa se espera que los principales mercados comiencen la sesión con caídas algo superiores al 1%, al menos eso es lo que están pronosticando los expertos. El IBEX 35 hoy comenzará a moverse desde 8.270 puntos. Ayer se dejaba un 0,4% en una sesión en la que conseguía salvar los muebles a pesar de ese repunte histórico en la prima de riesgo. Un repunte que se relajó algo al cierre de la sesión, aunque la prima cerraba en los niveles más altos. Históricamente en el entorno de 460 puntos básicos es el principal foco de atención en una jornada en la que también se van a cotizar otras noticias. Estaremos pendientes de los bancos. El Banco de España publica el volumen de créditos dudosos y también atentos al sector de la alimentación. Hemos sabido esta madrugada que la suiza Nestlé ha comprado el 60% de una compañía china, Jinlu, por 394 millones de euros. Gracias. El tiempo y continuamos. Durante la tarde-noche hay mucha actividad en el Atlántico. También puede llover al norte de las islas occidentales de Canarias. En cuanto a los termómetros, no nos deparan novedades significativas. En principio, aunque los vientos de componente sur que van a soplar los elevan, el ambiente gris y las lluvias hará que también se equilibren. En la zona centro, como mucho, rozarán los 15 grados. En Toledo, en el Cantábrico oriental más elevadas, en torno a los 18, y en el Mediterráneo incluso los 19, a pesar de la lluvia. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole un mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repsol, inventemos el futuro. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. El goteo de un grifo supone un despilfarro de 30 litros al día, más de 10.000 al año. Por eso es muy importante averiguar si los grifos tienen fugas. El primer paso es leer el contador cuando no se está consumiendo agua y anotar la cifra antes de acostarse. Si a la mañana siguiente se observan cambios, significa que en efecto existen fugas.
El cambio de la arandela de caucho y la limpieza de la cal acumulada en los grifos son soluciones sencillas para este problema. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. En Business Televisión te explicamos cómo la política de créditos e hipotecas afecta a tu vida y muchas cosas más. Business Televisión, todas las caras de la economía. Viernes 18 de noviembre, cada mañana estamos empezando a acostumbrarnos a saludar primero a la prima de riesgo, a ver cómo despierta. ¿Estás peor que ayer? ¿Estás peor que mañana? Bueno, está un poco convulsa, se ve muy caliente todavía el mercado. En España estamos en los 465 puntos básicos y en Italia estamos en los 503. Después de las sacudidas de ayer, el mercado apenas calmadas por un Banco Central Europeo que entró comprando tibiamente primero solo los italianos, y eso permitió que a España entrara de lleno en la zona de rescate y luego suavemente sobre España, y en ambos casos consiguió rebajarlo de ese umbral de los 500 puntos básicos. The Economist, el influyente semanario económico, publica hoy The Pain in Spain, la enfermedad, la fiebre de España, y explica cómo las circunstancias son bastante complejas para el gobierno que salga de las urnas de este fin de semana, del domingo. Y lo que interpreta el articulista es que lo que ha pasado en España, por cierto también en Francia, donde las emisiones de deuda primarias son más caras incluso de lo que están pagándose en los mercados secundarios de la deuda pública, muestran esta enorme inestabilidad. Citan a César Pérez de JP Morgan, quien dice claramente: es que nadie va a verse atraído por comprar deuda soberana de España o de Italia al 7 o al 8%, porque eso significa finanzas insostenibles. Si bajase al 5 o al 4, entonces sí, porque eso significaría ya de facto que la crisis de la deuda empieza a ser controlada. Así que ahí tenemos un buen indicador, porque mientras tanto lo que nos espera son medidas de ajuste, se supone que coordinadas por la Comisión Europea, por los líderes de la Unión Europea, que están mostrando sus divergencias sobre el papel que debe desempeñar en todo esto el Banco Central Europeo. Ayer, el casi desaparecido Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, le pedía al Banco Central Europeo un papel más relevante, mientras veíamos un enfrentamiento real entre Sarkozy y Merkel sobre ese determinado papel. Y al nuevo primer ministro italiano, Mario Monti, decir en voz alta lo que muy posiblemente dirá Mariano Rajoy si gana las elecciones el mismo lunes. In questi giorni e in queste ore sto avendo contatti intensi con capi di governo di paesi. En estos días estoy en contacto intenso con los jefes de gobiernos europeos para encontrar una manera de implantar de forma rápida las políticas que nos solicitan por todas partes, para mostrar que Italia está presente de forma efectiva en las principales instituciones y que estamos al lado de los principales países europeos. Italia está posicionada tanto a nivel psicológico como político para resolver las cuestiones europeas, y esta es la dirección en la que voy a trabajar. Dei principali paesi europei. Ya verán cómo seguramente este discurso se repite, lo escuchamos de nuevo en distinta boca. Bueno, pues es el último día de mercados antes de las elecciones en España y los riesgos están perfectamente marcados en el guión. Primer hito, puede que España no cumpla los compromisos pactados con la Unión Europea este año de reducción del déficit al 6%. Segundo hito, quién sabe si la prima de riesgo se mantiene en estos niveles y pues convoca o atrae una visita del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo enseguida a saludar, entre comillas, al nuevo gobierno. Y en tercer lugar, el escaso margen de maniobra que puede dejar este nuevo gobierno esta escena. ¿Cómo están las cosas por los mercados en este viernes? Bueno, pues en la noche en Asia algunas referencias interesantes, como que en China están bajando los precios de las casas en 70 grandes ciudades. La bolsa de Tokio ha cerrado con un recorte que sigue en proporción a los de Wall Street de ayer. El 1,2% cae el Nikkei al cierre en los 8.374 puntos con 90. Este es el nivel de abril del año 2009. El que vean dónde están los precios todavía en el mercado asiático, que se siente muy vulnerable al efecto contagio de Europa. Los futuros del mercado americano, después de las caídas de ayer en Wall Street, vienen suavemente bajistas todavía.
1.211 está marcando el futuro del S&P 500 con una caída del 0,3%. Y los futuros europeos apuntan a que dentro de una hora las bolsas de Europa van a abrir con otro hueco bajista en esta escena incierta, superior al punto porcentual, a lo que baja el futuro del Eurostoxx a los 2.215. El euro también está flojo, ayer rebotó muy poco, le duró poquísimo el rebote, y hoy está por debajo del dólar 35 centavos. 1,3490 marca en las pantallas de XTV. El euro está a 103,60 yenes y el dólar a 76,80 yenes. La onza de oro en 1.722 dólares y el petróleo buen bajón, con los futuros del Brent que está cotizando a 108 dólares con 25 centavos en los mercados de Londres. Pues bien, la escena que nos encontramos esta mañana vamos a comentarla enseguida con nuestro primer invitado capital, con Donaldo Olcese, que es académico de la Real Academia de la Economía. Estará en directo en Capital, la bolsa en la vida. El ministro japonés de Finanzas reconoce que está preocupado por la presión sobre la deuda de España y de Italia. Yunasumi pide a Alemania que tome la iniciativa para paliar la crisis de la eurozona. Prevé además que el G7 se reúna antes de 2012 para analizar la situación de la Unión Europea. La canciller Angela Merkel advierte de que el Banco Central Europeo no puede resolver la crisis por sí solo. Estoy convencida de que solo soluciones políticas pueden resolver la situación, solo firmes soluciones políticas. Si los políticos piensan que el Banco Central Europeo puede resolver la crisis del euro, entonces están equivocados. Dann redet sie sich aus meiner Sicht etwas ein, was so nicht passiert. En Italia, el gobierno de Mario Monti supera el voto de confianza en el Senado con el apoyo de todos los partidos salvo el de la Liga Norte. La Cámara Alta vota hoy el programa de reformas del nuevo Ejecutivo. Incluye reducir gastos administrativos, reformar el mercado laboral y las pensiones y luchar contra la evasión fiscal. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para financiar las operaciones del Ejecutivo hasta el próximo 16 de diciembre. Se evita por el momento otro posible cierre parcial del gobierno. La iniciativa debe ser ratificada por el Senado. En Estados Unidos, por donde, por cierto, miles de personas del movimiento Ocupa Wall Street han bloqueado el puente de Brooklyn. La policía ha detenido a más de 300 manifestantes después de varias horas de disturbios por las calles de Nueva York. También hubo movilizaciones en otras ciudades del país, así como en Bélgica, Alemania, Italia, Nigeria, Polonia y también en España. Pues bien, en un minuto comentamos la escena con Donaldo Olcese y tras él en la tertulia capital con don Manuel Romera, don César Arranz y doña Rosa del Río. Antes, las claves. Bueno, pues unas claves que pasan por esa crisis de deuda en Europa, porque, por ejemplo, esta mañana vemos como desde Japón se vuelve a insistir en que Alemania tome ya la iniciativa para paliar la crisis de la eurozona. El ministro japonés de Finanzas, Yunasumi, asegura que el gobierno de Japón está preocupado con la evolución de la deuda soberana de España y también de Italia. Desde el país nipón vigilan la situación, ya que el problema en estos dos países, aseguran, es bien diferente a lo que vimos en Grecia. Japón asegura que el G7 podría reunirse antes de que acabe el año para analizar la crisis de la eurozona. Lo cierto es que economistas y políticos se han puesto de acuerdo. Todos creen que el Banco Central Europeo es el único que puede actuar para evitar la quiebra de Italia y de España y, por ende, también evitar el crack del conjunto de la zona del euro. Todos menos Alemania, que sigue insistiendo en que la solución a esta crisis es política. ¿Por qué ese empeño en no tocar el Banco Central Europeo? Tenemos que remontarnos a los años 20 para encontrar la respuesta. Los políticos lo exigen y los economistas lo tienen claro. O sea que el BCE debería actuar, pero no le dejan actuar, pero tampoco tiene mandato. Pero al final la única solución es que aplique un quantitative easing como el americano. El Banco Central Europeo, que está haciendo lo que puede, está actuando al borde de la legalidad o incluso fuera de la legalidad, con lo cual hay que permitirle que actúe dentro de la legalidad y sacando toda su artillería. Y para eso hay que permitirle, con un cambio de estatutos, que compre deuda pública.
No sé, yo no sé si hay vida inteligente allí o si es que de verdad quieren provocar esto, ¿no? Uno ya empieza a dudar de cuál es su intención, ¿no? La intención de Alemania, claro, que es quien se opone a que el Banco Central Europeo ponga en marcha la máquina de imprimir billetes. El motivo quizá esté en su historia. Entre 1921 y 1924, durante la República de Weimar, la hiperinflación en el país hizo desaparecer los ahorros de los ciudadanos. Una inflación galopante con precios que se duplicaban cada día, consecuencia de una política como la que se le pide ahora al Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central de Alemania monetizó la enorme deuda de Alemania consecuencia de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. En esa época, comprar suponía llevar encima tales cantidades de dinero que los comerciantes, en lugar de contar el dinero, lo pesaban. El caos contribuyó a la llegada de Hitler al poder. Para Angela Merkel, restarle un ápice de independencia al Banco Central Europeo es definitivamente un suicidio político. Angela Merkel y David Cameron confrontarán en Berlín sus visiones contrarias en cuanto a los cambios del Tratado de la Unión Europea y de la creación de unas tasas a las transacciones financieras. Nos vamos hasta la redacción de Capital. Carlos Alameda, buenos días. Hola, buenos días. Espera que tanto David Cameron como Angela Merkel enfrenten posiciones en Berlín. Hay varios asuntos en los cuales no están de acuerdo. Primero, la tasa Tobin. David Cameron asegura que eso puede afectar a la economía financiera de su país, pero sobre todo a la ciudad de Londres. Y tampoco está muy seguro de los cambios en el tratado que quiere introducir Alemania, porque desde la política británica se teme que esto acabe mermando la soberanía del Reino Unido. ¿Qué ocurrirá en esa reunión? Parece que Merkel va con posturas fuertes, pero que David Cameron está dispuesto a rechazar cualquier cambio que afecte al Reino Unido. Gracias, Carlos. Y ahora nos vamos hasta la Bolsa de Madrid porque Ángeles Lozano, parece que vamos a acabar la semana con caídas prácticamente como hemos estado durante estos días. Pues la verdad es que sí, al menos eso es lo que vienen marcando los futuros europeos, caídas que podrían superar el 1%, al menos en los primeros compases, pero es cierto que esto tampoco significa tanto como hace unos meses. Podemos ver una tendencia en los primeros compases de la sesión y que luego el mercado se dé la vuelta, porque con la incertidumbre y la volatilidad que hay, los inversores están funcionando, trabajando a golpe de noticia. Hoy el IBEX 35 comienza a moverse desde los 8.270 puntos y ya tenemos movimientos en la prima de riesgo española. Vuelve a subir 465 puntos básicos frente a esos 460 con los que cerraba ayer. En cualquier caso, estamos lejos de esos máximos históricos intradía que se marcaban en el umbral de 500 puntos básicos, un punto que ha sido de no retorno, un punto de intervención en otros países europeos. Veremos cómo reaccionan hoy los inversores a esos movimientos que se produzcan en los mercados secundarios de la deuda pública. El IBEX parte desde 8.270 puntos. Tenemos ya algún dato macroeconómico. Se han conocido los precios de producción industrial de octubre en Alemania. Durante ese periodo los precios subieron un 0,2% en tasa mensual hasta el 5,3% en tasa interanual. Y también estamos conociendo algunos detalles sobre los resultados de ABN AMRO. Ha perdido 54 millones de euros en el tercer trimestre del ejercicio. Los bancos van a estar hoy en el punto de mira por esa exposición que tienen a la deuda pública y por cómo les afectan los movimientos en la prima de riesgo, pero también porque hoy se publica el volumen de créditos dudosos del Banco de España y el suizo UBS cotizará ese anuncio que hizo de reducir su plantilla en 2.000 personas a finales de 2016. Gracias, Ángeles. Las cotizaciones, ya saben, a partir de las 9 de la mañana en tiempo real aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque allí se ha presentado uno de los superdeportivos más exclusivos del mundo. Hablamos de Zenvo ST1, un coche del que solo se han fabricado 15 unidades en todo el mundo, de las que apenas 3 son para el mercado norteamericano. El precio de salida de este bólido es nada más y nada menos que de $1,8 millones. La potencia del vehículo asciende a 1.250 caballos de potencia. Momento para la entrevista Capital con Luis Vicente Muñoz.
invitado capital es Donaldo Cese, es académico de la Real Academia de la Economía. Donaldo, bienvenido a nuestro programa Capital. Bien hallado, buenos días. ¿Cómo va su nivel de preocupación? Estable. ¿Estable? Sí. No ha empeorado porque vaya días que dejamos atrás de tensión con la deuda pública italiana y española. Mire, yo creo que hay que mantener la calma. A mí me parece que los mercados están sobrereaccionando. De hecho, si uno mira bien los indicadores, España está pagando mucho más, creo que 3 veces más de lo que indica su rating por su deuda. Y eso nos hace pensar que hay un componente especulativo fuerte en el mercado. Sí. Y lo hay porque el mercado percibe que las herramientas financieras europeas no están adecuadamente ajustadas para responder a esta crisis. Y es una realidad. Y eso es lo que creo que estamos en fase de cambio y que se llegará a una solución. No es fácil porque estamos hablando de una modificación estructural en el seno de la Unión Europea. Es algo que está pendiente desde cuando iniciamos la operación euro. Todos sabíamos que el euro era un principio, pero que a partir del euro tendríamos que llegar a una integración fiscal y presupuestaria, a una unidad de acción en ese tipo de campos que son fundamentales para que haya un respaldo pleno del Banco Central Europeo y se puedan emitir eurobonos. Yo lo que creo que está pasando es que estamos comprimiendo en 3 meses una reforma estructural profundísima de la Unión Europea, un paso adelante muy importante que se tiene que dar y que lo vamos a tener que dar en un corto espacio de tiempo, en un más corto espacio de tiempo del que nuestros políticos tenían calculado. Sin embargo, señor Cese, parece que el plan no está terminado y que Alemania y Francia ven diferente el papel del Banco Central Europeo. Bueno, miren, yo creo que para entender este momento de la crisis hay que entender cómo funcionan ese tipo de mecanismos. Es decir, que el Banco Central Europeo se convierta en el garante máximo último y, digamos, absoluto de lo que es la situación europea, como debería ser y como lo hace cada banco central de cada país, independientemente, significa que la soberanía de la garantía de ese país está en manos de su Banco Central. Sí. Y en este momento el problema es que Alemania no quiere ceder y Francia no quieren ceder la garantía, o sea, su patrimonio que respalda toda la situación financiera de la eurozona a un Banco Central Europeo que no dominan, como su propio Banco Central Nacional. Y al final aquí hay una ecuación que es la que está encima de la mesa. Yo creo que a partir del miércoles 23 esto va a empezar a cambiar de una manera muy clara, por la cual lo que Alemania y Francia están diciendo, y cada vez tienen más incentivos para decirlo, porque el ataque especulativo está llegando también a la deuda francesa. Sí. Y si no se para, llegará también a la deuda alemana, porque la especulación, como bien sabemos, no tiene límites. Se está cebando en los países más débiles, que son España e Italia, financieramente hablando, en este momento, pero llegará inexorablemente a todos. ¿Y por qué dice el día 23 de diciembre? Discúlpeme. Porque hay una comparecencia, después de unas reuniones que se están manteniendo estos días en la Unión Europea, del presidente de la Comisión y del presidente del Consejo de la Comisión, en la cual van a trazar, todos los planes tendentes a lo que yo creo que es lo que hay que hacer, que es, primero, un cambio de los tratados de la Unión Europea, en los cuales los países van a ceder soberanía, lo cual, rasgarse las vestiduras ahora es no haber entendido nada de lo que es la Unión Europea y lo que debe ser. A eso teníamos que tender y está llegando ese momento. Lo que pasa es que a los gobiernos nacionales les cuesta mucho ceder soberanía. Por lo tanto, en esos nuevos tratados habrá una cesión de soberanía en materia fiscal y presupuestaria, en materia financiera y en materia de política económica, para alcanzar una auténtica integración. Habrá unas multas muy importantes y significativas hasta la separación del voto, hasta, digamos, la supresión de las ayudas, en definitiva, a los países que no cumplan con esa integración y con la ortodoxia que de esa integración se va a derivar y que va a ser muy buena para todos los ciudadanos europeos. Y, por lo tanto, a partir de ahí es cuando se podrá tener un Banco Central Europeo con garantías plenas y máximas, no antes de realizar, ese tipo de compromisos. Y tampoco se podrán emitir eurobonos. Creo que se van a empezar a dar los pasos para realizar esos cambios en los tratados, que son fundamentales, y dentro de no mucho tiempo tendremos un Banco Central Europeo
con atribuciones y respaldo pleno y tendremos eurobonos. Y creo que todo esto, el principio de la puesta en marcha de esta maquinaria, se va a trasladar a los mercados a partir del día 23, la semana que viene. O sea que iremos viendo cierto menor margen de las políticas propias de los gobiernos. Por ejemplo, el que salga de las urnas este fin de semana, en España tendrá un menor margen de política propia, ¿no? Sí, todos los gobiernos de Europa, no solo el nuestro, tendrán que tener un menor margen de actuación propia. Es lógico y natural. Si nosotros pensamos en la configuración actual de España, tenemos la suerte de tener un Estado cuasi federal, donde hay autonomías y donde podemos ver claramente lo que va a ser Europa. En definitiva, lo que no podemos tener es cada autonomía, imagínese usted aquí cada autonomía haciendo lo que quiere, cada una con criterios distintos de endeudamiento, que es un poco lo que nos está pasando y por lo que también tenemos que reconducir toda esa política en España, ¿no? Pues en Europa pasa lo mismo y al final hay competencias muy serias que tendrán que estar muy centralizadas y donde los gobiernos tendrán que tener poco margen. No van a ser tantas, pero van a ser las fundamentales. El límite de endeudamiento, el déficit público, los diferentes componentes presupuestarios básicos sobre los impuestos, la fiscalidad única. Es que no nos queremos enterar que nos metimos en un proyecto que se llama Europa y que una de dos, o lo concluimos y estamos en una fase crítica para concluirlo, o no lo concluimos y damos marcha atrás. Ahora en la crisis hay muchas voces de euroescépticos. Deberíamos salirnos del euro, nos iría mejor sin estar en el euro. Sería una catástrofe. Yo creo que sería tirar por la borda los 50 años de nuestra apuesta máxima, troncal, y que tenemos que mantenerla en los momentos de dificultades más. Y lo que creo que está pasando es que los países fuertes, los que más tienen que poner, los que más van a arriesgar, lo que no están dispuestos es a hacerlo a cambio de que los demás sigan haciendo de su capa un sayo. Y esto es lo que se ha terminado. De todas formas, ahí queda por hacer en cada uno de los países la reforma del sector financiero. Que eso va aparte, ¿no? O paralelamente. Bueno, es un componente más. Es evidente que hay que reformar el sistema financiero. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque el sistema financiero es algo que evoluciona de una manera tan rápida y de una forma muy profunda. Porque ¿Habrá que poner dinero? Claro, sí, que habrá que poner dinero, sí. Obviamente. Dinero de todos, dinero público. Yo creo que sí, como se ha estado haciendo hasta ahora. Si se refiere usted al caso español, entiendo que sí. Todos creo que somos conscientes de que todavía el saneamiento del sistema financiero no se ha completado en su totalidad y, por lo tanto, creo que habrá que poner más dinero. Lo cual es duro en el momento de ponerlo, pero es algo que tenemos que hacer por la salvaguarda del sistema financiero y por la salvaguarda de todos. Y creo que con el nuevo gobierno eso ha de llegar. Lo que no puede es llegar a cambio de